patrimonial chileno. Enigmas, misterios, fantasmas, crímenes, la historia oculta de Chile y el mundo. Radio Rincón Patrimonial Chileno. Buenas tardes, estimados amigos de Radio Rincón Patrimonial Chileno. Quien les habla, Manuel Venegas. Iniciamos nuestro cuarto capítulo, día jueves 14 de abril del año 2016, con una entrevista realizada a Catalina Cho, investigadora, historiadora y conocedora de eventos paranormales. Catalina, ¿cómo se realiza una investigación paranormal? Hola, bueno, ya me presentaron ya, yo soy Catalina. No soy una experta en temas paranormales, eso tengo que aclararlo inmediatamente, pero gracias por el halago. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer cuando uno empieza una investigación? Lo básico es estudiar precisamente historia. Estudiar mucha historia para poder entender en el terreno en el que nosotros nos estamos metiendo, para saber qué es lo que está pasando y poder hacer una correcta interpretación de los fenómenos que podamos recolectar. Ahora, no siempre cuando uno va a un lugar se va a encontrar con fenómenos, o sea, eso es algo muy fortuito, a no ser que haya un lugar ya típico que uno, aunque no quiera, le vayan a suceder cosas, pero eso es algo que se tiene que se evalúa previo a empezar cualquier tipo de investigación. Y bueno, una vez que uno ya aprende, se conoce la historia del lugar, empieza a hacer los trabajos en terreno, ¿ya? Una cosa es estudiar de los libros, muchos libros, ya nunca hay que quedarse con una sola versión, siempre que si tú lees una versión, tienes que tratar de buscar la versión que se contrapone para poder verificar los datos unos con otros y llegar a un equilibrio o a una coherencia en el relato. Y como te digo, después de eso tú empiezas a trabajar en terreno, cuando ya sabes a dónde vas, cuando ya sabes lo que te puedes encontrar y cuando ya puedes empezar a justificar algún tipo de entre comillas, fenómeno, ¿ya? Y bueno, una vez que tú ya estás en terreno, ahí tú tienes que empezar a evaluar distintos factores. Catalina, tu padre es el investigador Orloff Choff. ¿Cómo influyó él en tus inicios y conocimientos? Mi papá es una persona bastante acallada, no le gusta la fama, no busca ser conocido, pese a que muchas veces lo invitaron a Canal 7 a programa. Lo que sí hizo fue estar como panelista en una radio con Patricio Varela. Y otra cosa que él ha hecho es que ha estado participando siempre de distintos movimientos estudiosos de temas esotéricos que también rayan en lo paranormal muchas veces. ¿Y cómo me influye eso? Yo toda la vida he visto a mi papá estudiando, mucha lectura, lee, habla, conversa, conoce gente, he conocido mucha gente de la televisión, de la radio, escritores que pasan por mi casa como cualquier vecino. Esa es la garantía que tengo, la gracia que nos ha regalado mi papá, ¿ya? Y por otro lado, me influye también porque él nos ha hablado tan naturalmente del tema que para nosotros no se transforma en un mero hobby, ¿ya? Nosotros lo tomamos con la seriedad, y digo nosotros porque somos varios hermanos,
lo tomamos con la seriedad que se merita. ¿Ya? Ahora, tengo que decir también de que hay algo que no sé si pueda hacer, que es lo que hizo mi papá en sus años mozos. Él era una especie de Indiana Jones, ¿ya? Por ahí hay una anécdota que es una de las más comentadas, cuando quiso ir a la cordillera a buscar el culebrón. Se fue con un amigo, se fue con carpa y a buscar el culebrón. Eso da cuenta de que no solamente es un estudioso del libro, él iba a los lugares a indagar. Cuando tenía salud, cuando era mucho más joven, iba a los lugares, recogía información, la analizaba, y si no encontraba nada, no importa, seguía adelante, pero siempre encontraba algo, encontraba un antecedente que le podía servir para generar nuevas hipótesis, para conversarlas con sus similares. ¿Cuáles han sido tus experiencias con la fenomenología y psicofonías? Mira, yo siempre he rehusado mucho de esto, ¿ya? De partida yo no soy una persona ni católica, ni evangélica, ni mormona, ni nada de eso, ¿ya? No, de hecho, soy atea. Pero sí reconozco que hay fenómenos que no se pueden explicar y que ameritan un llamado de atención. Pero esto no puedo decirlo que salió de la nada, pese a que toda la vida se ha hablado del tema en la casa, siempre lo rehusé, nunca lo tomé en serio, digámoslo como profesión o como motivo principal de estudio. Se dio por accidente, ¿ya? En un día de octubre, 12-13 de octubre, paseando por Barrio República, entramos a una casa, motivados por la arquitectura de este inmueble, y yo siempre tengo la costumbre de ir grabando. Lo que tengo enfrente yo lo voy grabando en notas de voz, y después yo voy revisando, porque yo soy bastante distraída en ese sentido. Entonces, para que no se me vayan todos los detalles, siempre ponete ahí grabando. Y resulta de que justamente estaba revisando después las grabaciones junto con dos personas que habíamos salido ese día, y salieron voces que no correspondían a los de nosotros, y ahí esa fue mi primera psicofonía. Ahora, fenómenos paranormales de antes sí he tenido, pero tampoco los había tomado como algo grave, ni como algo que ameritara ser estudiado o algo así, porque para mí fue muy natural, ¿ya? Y eso viene ya por un asunto de familia, o sea, mi abuela tenía su experiencia, mi papá tenía su experiencia, no, como te digo, para mí no es algo tan extraña. Y bueno, como te digo, ese día en República, el 12-13 de octubre del año 2012, tuvimos esa primera experiencia, y ahí definitivamente me despertó el bichito de la curiosidad. Un tiempo después volví a llegar a la casa y me pasaron otras cosas que yo creo que más adelante se van a hablar, porque ya se van alejando un poco del tema de la psicofonía, pero que siempre están relacionados con otras dimensiones o espacios paralelos, como quieran llamarla. ¿Qué instrumentos o mecanismos se utilizan para la investigación paranormal? La realidad de las cosas es que a medida que van pasando los años, se van descubriendo mejores mecanismos para que el sonido salga más limpio o se pueda leer mejor el mensaje. Tenemos que pensar de que esto de la psicofonía, si bien los espíritus, los fantasmas han existido durante toda la historia de la humanidad, recién la psicofonía puede pensarse que tomó nacimiento en el siglo pasado, o sea, no fue hace mucho. Esto fue en 1959 aproximadamente, cuando un músico, por casualidad, un músico sueco,
de nombre, deja acordarme, Frederick Jurgenson, algo así, no recuerdo bien, pero es de nombre Frederick. Él estaba grabando y de repente en su grabación sale una voz femenina que él reconoció como su mamá. Ahora, lo magnífico de esta grabación es que no solamente se trataba de una voz que decía palabras sueltas, era una voz que lo nombró a él por su nombre, y esto hizo un clic en él importante. Ahora, ¿qué se usaba en ese momento? El magnetofono. Es uno de los mecanismos más prehistóricos, pero que más claramente captaba las voces en ese momento. Ahora, en la actualidad, existen ya implementos más avanzados que te van limpiando solo el sonido, o existen técnicas como por ejemplo el sonido blanco, que se coloca como cortina para facilitar la voz del otro ser, el otro ente, pero independiente del instrumento, yo creo que lo que hay que tomar más en cuenta es el espacio, que no esté contaminado, ya que no esté contaminado con otros ruidos que puedan interpretarse en la grabación como palabras o como murmullos, porque ahí hay un gran detalle que ha llevado a grandes errores o a grandes fraudes, y con esto van ilusionando personas y van lo que hacen los fraudes, sacar plata. Catalina, ¿qué es el estudio de terreno? El estudio de terreno consiste en ir a conocer la casa o el campo, las pendientes, si hay corrientes de aire, si los muros producen eco, y lo bueno es también asegurarse de que una vez estando dentro del inmueble, generalmente esto ocurre en casa, las ventanas, si tú vas a grabar, estén cerradas para aislar el sonido ambiente de las avenidas, de las calles, ¿ya? Para que no contaminen. Y por supuesto, buscar una hora adecuada. Generalmente las grabaciones para la psicofonía se hacen en horas de la tarde o en la noche, porque está todo mucho más calmo. La contaminación acústica es menor, por lo tanto se puede controlar mejor esos factores. Y se tienen que cuidar también de que no hayan corrientes de aire que produzcan silbido, ¿ya? Eso es otro detalle importante para lograr una psicofonía que sea más o menos decente. Y por supuesto, si va a tener una psicofonía, hay que considerar también qué tipo de preguntas va a hacer para que te sean facilitar la comunicación, si es que hay algo que se quiera comunicar. Pero ya eso ya vamos atravesando hacia otra rama con respecto a lo que tú me preguntaste. ¿Cómo se forma un investigador paranormal? ¿Cuáles son los factores a considerar? Mira, yo no soy investigador paranormal, esto se da prácticamente por accidente, porque a lo que yo me dedico es a las rutas históricas. Y aunque no llevamos a la gente a todos los lugares que nosotros visitamos, no hemos topado con Manuel con que hemos entrado a algunas dependencias en donde suceden cosas. Lamentablemente no podemos llevar a todas las personas, pero suceden cosas y nosotros nos vamos dando cuenta por el mismo ejercicio que hago yo de ir grabando, o de repente, francamente, el ambiente se siente que vibra algo, que te da como la corriente de repente, ¿ya? Pero en cómo se va formando un investigador se puede dar de dos formas, ¿ya? Desde el que hereda, que es el que tiene la mayor sensibilidad, el que hereda, generalmente se va heredando por parte de madre, ¿ya? Y por otro lado está el que empieza a investigar desde el escepticismo, y esto entre comillas, porque el escéptico lucha por comprobar de que no existe el fenómeno, que son fenómenos físicos,
Pero para poder estudiar algo, tú tienes que de alguna forma creer para no sentir que estás perdiendo el tiempo, ¿ya? Entonces a partir de ese momento se empieza también con mucho más trabajo a entrenar la mente para poder llegar a tener alguna sensibilidad o por lo menos reconocer el instrumento que algo está pasando. Y lo de los instrumentos es bastante simpático porque no hay ningún instrumento que haya sido fabricado específicamente para la investigación paranormal. Durante toda la historia, desde que se empezaron con los primeros ejercicios espiritistas, ya todo ha sido ensayo y error, ensayo y error. Si algo funciona, perfecto, sigamos con eso hasta que salga algo mejor y vamos probando. De hecho, actualmente se usan los sensores de movimiento, ¿ya? Y porque por casualidad alguien se le ocurrió, probemos y le funcionó, pero no es una garantía de que siempre sea así, ¿ya? Porque hay almas que son muy sutiles y que no alcanzan a ser capaz, pero están. Y de repente puede deberse a otro fenómeno que cambios de presión en el ambiente que producen que ciertos sensores se activen, pero no tiene que ver con una manifestación. Entonces en esos detalles hay que irse fijando bien, por eso que recién tú puedes sacar una conclusión de un lugar no después de la primera vez que lo visitas. Tú tienes que visitarlo y hacer una seguidilla de acontecimientos similares, cuidando la misma fecha, cuidando la misma hora, cuidando las mismas condiciones climáticas. Si el fenómeno se repite en la mayoría de las veces, se da por verídico. Si el ejercicio no se repite todas esas veces, entramos a la duda o al descarte, ¿ya? Pero volviendo al origen de la pregunta, hay dos caminos, como te decía: o es la herencia o es el entrenamiento, y el resto es aprovechar bien los instrumentos que te va dando el camino. ¿Cómo, cuándo y por qué se junta la historia escrita con lo paranormal? De repente hay mucha gente que dice que tiene que ver lo paranormal con la historia, con el patrimonio. La verdad, hay que solamente darse una vuelta por los libros de historia para darse cuenta que hay muchos relatos que, sin caer dentro del mito y la leyenda, hablan de fenómenos muy sutilmente. Está la historia de los serenos, cuando a poco de fallecer la Quintrala, los serenos, hay una declaración que decía que veía a la Quintrala que la sacaban del pelo arrastrando desde la iglesia de los agustinos. También está la biblioteca de Valparaíso con toda una historia detrás de eso, y eso es patrimonio también. Ya está la casa Dubois en Quinta Normal. Hay mucho que tejer, y de hecho es una buena idea de esta radio que vamos a darle camino, es tratar de analizar y hablar también mucho de los mitos y las leyendas, no solamente de Santiago. La idea es incorporar al resto del país, y yo creo que más adelante vamos a estar hablando de la Fuente de la Juventud, vamos a estar hablando de la ciudad de los Césares, que son conocidas universalmente, pero que inclusive los nazis estuvieron buscándola aquí en Chile porque había muchos indicios de que podían estar acá y no en otros lugares. Pero eso hay que irlo viendo en el camino según los registros que tenemos en nuestros libros de autores nacionales e internacionales. Radio Rincón Patrimonial Chileno. Enigmas, misterios, fantasmas,
crímenes, la historia oculta de Chile y el mundo. Radio Rincón Patrimonial Chileno.